Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy esperando que os conectéis. Hola, ya veo que os vais conectando. Y súper, súper contenta hoy y con el honor de hacer un live con Mariel Domenau, ¿no? Porque, bueno, ahora ya se va a conectar. Eh, uy, aquí está. De comida real y microbiota en niños y adolescentes. Hola, Hola, hola Mariel, ¿qué tal? ¿cómo ¿Cómo estás, estás? Rosy? Bien, ¿y tú? Por fin podemos hacerlo. Por fin logramos coordinar. Hace como más de un mes que venimos intentando encontrar una fecha. Muchísimas gracias por tenerte aquí y bueno, que yo te sigo desde hace varios tiempo y siempre encantada de cómo publicas y tu fuerza para publicar que hace mucha falta. Así que encantada de tenerte, Mariel. Pues Bueno, muchas comenzamos. gracias. Igualmente de estar acá charlando un ratito con vos. La verdad que es un tema que a mí me gusta mucho, así que nada, un placer estar acá. Genial. Pues cuéntanos un poco a qué te dedicas y tu historia personal, Mariel. Bien, yo soy pediatra, hago internación pediátrica hace muchos años y además, nada, tengo como una cosa, además de mi trabajo en el hospital, bueno, nada, tengo hace unos años esta dedicación de intentar desde la alimentación prevenir o revertir ciertas enfermedades crónicas en niños, en adultos, en adolescentes, un poco apuntado a toda la familia. Así que bueno, con eso te diría que estoy en tiempo completo. Ya me imagino. Genial. Bueno, pues esto, y además es que esta experiencia clínica, ¿no? De práctica clínica, da un aprendizaje brutal, ¿no? Que esto es lo, ¿no? Lo que se puede utilizar. Bueno, y cuéntanos, Mariel, ¿qué nos responderías tú si te preguntara por qué hay tantas condiciones autoinmunes hoy en día en niños y adolescentes? Mira, es una muy buena pregunta. De hecho, llamativamente, no solo hay tantas, sino que están en aumento, ¿sí? Cuando uno va hacia los números, lo que uno ve es que muchas enfermedades autoinmunes que tienen que ver, por ejemplo, con la diabetes tipo 1, con la celiaquía, con enfermedades inflamatorias, están en franco aumento. Tuvimos mucho tiempo en donde quizás pensamos que la causa de este aumento era que en realidad era porque lo diagnosticábamos más o le diagnosticábamos antes o teníamos más herramientas diagnósticas, pero la realidad es que el aumento de la prevalencia es claro. Los genes no explican este aumento de la prevalencia porque no ha pasado el tiempo suficiente para que esto suceda. Así que claramente la desadaptación que tenemos a nuestro ambiente desde lo alimentario, desde el sedentarismo, estoy convencida que son uno de los disparadores de esta gran epidemia que tenemos en enfermedades autoinmunes, enfermedades crónicas, que, que inician muchas veces en la niñez y en la adolescencia. Claro. ¿Sabés qué, Rosy? La Yo te escucho, epigenética, pero no ¿no? te veo. ¿No? No, no, no sé el resto del público si le pasa lo mismo que a mí, porque no sé si están desactivados los comentarios por las dudas. Eh, Te Vale, a ver escucho si perfecto, nos... pero no logro verte. Qué raro. Yo sí te veo, ¿eh? Veo la imagen allí dividida, pero qué mal esto. No sé si, a ver si alguien nos puede decir que nos ven a las dos, bien. Sí, que nos ven a las dos, ponen allí, que Bueno, sí nos listo, vemos. ningún problema. Yo Bueno, te un escucho, poco así así que raro, ningún problema. incómodo, sí, qué raro. No sé, igual algo que le puedas, porque a veces Instagram tiene esto de que le das como clic y que se te haya ido ¿sabes? La imagen, la pantalla un poco, que se te haya ampliado o algo. Sí, todos dicen que nos vemos las dos, ¿eh? Bueno, listo, perfecto. Si el resto nos ve, el resto nos ve. Perfecto. Vale.
Bueno, lo que comentas es un poco lo de epigenética, ¿no? Es esta, que es lo que mencionas, ¿no? Realmente que nos han hecho creer o hemos escuchado de más, yo creo que de más, porque esto de que no podemos hacer nada, ¿no? Que la genética carga mucho y que vemos que se puede disparar o no, que es lo que comentabas tú. Es decir, ¿no? Que es esto que no nos han informado bien o nos han hecho creer, ¿no? De que no podemos cambiarlo. Y claro que pues, lo estamos cambiando todo el día, todo el tiempo, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Lo que comentas. ¿Y Tal cual ese concepto de epigenética tan lindo, ¿no? Para mí el concepto más lindo de epigenética para entenderlo es que, bueno, uno tiene un montón de condiciones y expresiones genéticas, que es como una especie de pistola cargada, por así decirlo, pero jalar el gatillo depende un poco de lo que nosotros hagamos. Entonces, nuestro estilo de vida y las cosas que elijamos, cómo hacerlas, van a hacer que ese gen se pueda prender o apagar en función de lo que nosotros decidamos hacer. O sea, tener en claro que tener una predisposición genética no quiere decir que sí o sí uno vaya a expresar por lo menos este tipo de enfermedades crónicas, ¿no? Hay enfermedades genéticas que sí tienen una expresión que uno después puede quizás mejorar o no, pero digamos, el 70% de las enfermedades crónicas que tenemos en el mundo están relacionados con nuestro estilo de vida y son estas enfermedades las que, cambiando nuestra condición, de la forma que nos alimentamos y nos relacionamos con nuestro ambiente, podemos prenderlas o apagarlas. Sí, y son estas, ¿no? También, ¿no? Las enfermedades autoinmunes, me refiero, ¿no? Que no solamente son, porque, ¿no? A veces solo relacionamos, bueno, el sobrepeso, ¿no? O enfermedades no propiamente autoinmunes, pero sí que, ¿no? Sí que se disparan o no, ¿no? También estas, me refiero, sí. Totalmente, totalmente. A ver, cuando uno habla de una enfermedad autoinmune, digamos, es nuestro propio sistema inmune que nos ataca. Entonces, uno tiene que ir a entender en qué pasó, qué falló, que en algún momento nuestro sistema inmune perdió esa tolerancia y que de repente se volvió en nuestra contra, ¿sí? Y ahí mucho que ver, ahí es donde la microbiota, un poco, ahora es todo este tema que está explotando, tiene tanto que ver en cómo esos billones de microorganismos que viven con nosotros enseñan a nuestro sistema inmune, siendo, si bien están mayormente en el intestino, están en todo nuestro cuerpo, estos convivientes, esta simbiosis que tenemos con estos microorganismos que son tan importantes a la hora de activar o desactivar o de crear esa tolerancia en el sistema inmune. Y si bien muchas enfermedades autoinmunes están descritas, asociadas a algunas bacterias o virus que son infecciosos y que pueden dispararla, probablemente también haya muchas que tienen que ver con esa microbiota que perdimos la salud de nuestra microbiota, que aumentamos nuestra permeabilidad intestinal, que perdimos la tolerancia a nuestros linfocitos que están del otro lado del intestino, los encendimos y nuestro estado de inflamación crónica no nos permite apagarlos. Entonces, Sí, sí, sí. es muy importante, digamos, toda esta conexión que hay con la microbiota, nuestro sistema inmune y nuestro propio sistema inmune atacándonos. Sí, 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 es que es complejo, ¿no? Y por eso es que no lo vemos como una causa directa, pero sí, lo que dices tú, ¿no? Es indirecto, ¿no? Pero sí, un sistema inflamado, pues hace que sea más riesgo de equivocarse, ¿no? Que sería como este sistema con un cortocircuito como es la autoinmunidad, ¿no? Bueno, en fin. ¿Y qué responderías, Mariel, a las madres o padres que piensan que limitar a sus hijos de procesados y azúcares o carbohidratos o cereales, ¿no? Es igual a no permitirles placer, que yo me encuentro muchas veces con esto, ¿no? Bien, sí, sí, es algo sumamente complejo. A ver, la gran mayoría de los padres quiere hacer lo mejor por sus hijos y unos llevamos muchos años en donde venimos escuchando o nos vienen haciendo recomendaciones sobre qué darle a nuestros hijos, que bueno, yo siempre digo que desde que los médicos decimos que darle de comer a la gente metimos la pata, ¿no? Porque nuestros bisabuelos probablemente tenían clarísimo qué comer
y cuando nosotros empezamos a, digo nosotros porque me incluyo dentro de los profesionales de la salud, empezamos a decir que esto sí, que esto no, que las grasas, le sacamos la grasa a la gente y apoyamos este crecimiento industrial de productos procesados, productos light, y después como que en cierta forma se inculcó este miedo con lo que tiene que ver con los trastornos de la conducta alimentaria, en donde si uno hasta corre el riesgo de que si no le da este tipo de alimentos, podría caer en un trastorno de la conducta alimentaria porque tiene que ver con la restricción. Entonces, estamos tan metidos en esto, que es como una especie de matrix en la que todos vamos sin ni siquiera frenarnos a pensar un poquito, en donde cómo comer comida que no es comida para humano va a ser parte de nuestra biología, ¿sí? O sea, el gran problema que tenemos hoy es que tenemos un genoma y un genoma que es totalmente paleolítico, digamos, que está adaptado a la escasez de alimentos, que funciona muy bien cuando comemos lo que tenemos que comer, en un ambiente totalmente de sobrealimentación, en donde además basamos nuestros alimentos en productos que deberían ser sumamente de supervivencia. O sea, yo debería comer ese tipo de alimentos o de productos o de comestibles solo si no tuviese otra opción, si me estaría pasando hambre. Sí, Los sí, sí, convertimos en la sí. base de nuestra alimentación y encima, después de todo eso, eso se industrializó. Al industrializarse, empezaron a aparecer un montón de sustancias que nunca habíamos tenido contacto antes. El jarabe de maíz de alta fructosa, el glutamato monosódico, los saborizantes, la cantidad de azúcar que tienen los productos. Nosotros nunca estuvimos expuestos a esos compuestos. Entonces, la alteración de la sensorialidad que producen los ultraprocesados y fundamentalmente los niños y adolescentes y en los niños desde pequeños que están formando todos sus circuitos de recompensa, claramente no son saludables. Se nos ha instruido en un concepto de equilibrio, de comer un poco de todo, Ujú, porque este mensaje esconde de que comer un poquito de alimentos que no van, bueno, no está mal, ¿sí? ujú. Cuando en realidad eso es porque uno no entendió la biología de cómo funcionamos y nos quedamos perdidos en cuentas absurdas de calorías, de gramos de grasa, de gramos de proteínas, cuando en realidad la nutrición no pasa por ahí. Entonces, yo entiendo a las madres, porque las madres y los padres y los cuidadores hacen lo que creen, está bien, y realmente hay mucho miedo y realmente hay mucha incertidumbre en qué es saludable, porque también hay que entender a los padres que prenden la tele y escuchan que hay que comer esto, escuchan a otro y dicen, no, esto no. Otros que dicen, no, porque con esa grasa se te van a tapar las arterias. Y otros que dicen, si no le das la galletita de paquete, lo estás restringiendo y después va a ser un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, claro, esa sobreinformación hace que tomar decisiones como padre sea realmente muy Sí. complejo. Y hasta como hacer sentir culpables, ¿no? Yo que soy madre, es esta cosa que a veces me encuentro, ¿no? De madres que dicen, "Ah, no quiero que mi hijo tenga hambre, ¿no?" Y yo pienso, yo quiero que mi hija tenga hambre, yo pienso lo contrario, ¿no? Qué curioso, ¿no? Pero claro, porque yo transformé mi mente, ¿no? Por bajar los hidratos y porque tengo diabetes tipo 1 y yo pienso, es que quiero que mi hija sienta hambre. No lo vinculo, que yo entiendo, ¿eh? Porque las madres que tenemos esta relación con no quiero que mi hijo, ¿no? Porque es como el hambre quiere decir como una cierta culpabilidad de que yo no estoy dando suficiente, bueno, en fin, lo que significa el primer alimento, que somos nosotras y todo este rollo, ¿no? Sin embargo, también tenemos esta gestión de equilibrio y que tendríamos que aprovecharla, es decir, de esta educación, ¿no? Que sí, que está bien, que tú cuando lo requieras, que vayas allí, pero no cualquier cosa, que esto nos ha vendido la industria alimentaria de más vale cualquier cosa en lugar de que sienta hambre. Esto es muy fuerte, ¿no? Porque es lo que dices tú, ¿no? De, ¿por qué Lo que no? pasa Porque, es que el tema del hambre, digamos, nosotros tenemos como una historia en donde, bueno, uno tiene siempre ese miedo a pasar hambre y no quiere pasar hambre. Lo que pasa es que nos fuimos como de un extremo al otro, pasamos del sí, hambre a la sí, sobrealimentación. sí, sí, Entonces, sí.
Lo que uno tiene que apuntar no es a que uno pase hambre, sino en reconectarnos con nuestras necesidades. El cerebro, y más un cerebro de un niño, es como muy puro a la hora de necesidades, puede tranquilamente regular sus necesidades con comida disponible, siempre y cuando esa comida disponible no altere su sensorialidad de hambre, saciedad y necesidad, ¿sí? Porque es probable que si un niño tiene a disposición comida real para humano, y bueno, probablemente vaya eligiendo lo que necesite. Ahora, si ese niño tiene a disposición alimentos ultraprocesados que explotan en el cerebro con una sensación de recompensa que no existe en la comida real, que le genera un cerebro hambriento constante, y bueno, entonces pedirle a ese niño o ese adolescente que se regule cuando Sí, su sensorialidad está alterada, es muy complejo. Ya de sí, por sí nos toca vivir en un mundo en donde la sensorialidad está todo el tiempo, es como un bombardeo, todo el tiempo la tele, lo que uno ve, el ujú, cumpleaños, entrar a un kiosco, el olor, todo el tiempo hay sí, estímulos de comer y comer y comer. Y rechazar ese estímulo que el cerebro ya aprendió que tiene una recompensa muy alta, nosotros tenemos que entender que cuando uno se alimenta, está bien que haya una recompensa, porque si no existiría esa recompensa de placer, nosotros no iríamos a buscarla y no hubiésemos sobrevivido. El problema es el tipo de recompensa que estamos creando. Entonces, si nosotros le enseñamos a un chico la recompensa que le da un alimento ultraprocesado, un yogur endulzado, unos cereales de colores en el desayuno, galletitas, dulces, y bueno, después no podemos pretender que ellos no quieran ir a buscarla. Las claro. madres a veces me dicen, no, pero a él le gusta, pero él las quiere comer, pero él me las pide. Sí, no tengo ninguna duda que le gustan, que las pide. Claro, Le enseñamos eso a su cerebro y estamos frente a un cerebro hambriento. No le podemos pedir a un niño que tiene un cerebro hambriento que se coma 2 galletitas de un paquete. O sea, no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de bioquímica, no se puede manejar ese estímulo. no, Entonces, nosotros eso tenemos es, que revertir el estímulo y ahora nos toca el arduo trabajo de revertir todo eso que creamos, o las madres que tienen niños pequeños o lactantes que recién van a iniciar su alimentación complementaria, bueno, están en el mejor momento. El niño que no conoce el sí, superestímulo del alimento procesado probablemente nunca lo necesite, o bueno, o por lo menos no, hasta que no tenga contacto. Pero cuando nos toca revertir un niño que durante años su alimentación fue a base de alimentos procesados, altos en azúcar, altos en hidrato de carbono, y bueno, revertirlos cuando uno tenemos un lo saca de casa trabajo, sí, es sí, sumamente complejo. claro, 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 por todo esto. Sí, totalmente, Mariel. Y bueno, es un poco esta pregunta creo que complementa un poco la anterior, ¿no? ¿Qué dirías a madres y padres que piensan que la leche y las frutas son indispensables, ¿no? Para sus hijos, que también, bueno, además de lo que hablaba anteriormente, ¿no? Bueno, ¿qué dirías sobre ello? Dos cosas. Con respecto a la leche de otro animal, a ver, uno tiene que tomar a estos productos, estos derivados, como un alimento mal, un alimento más. No, no está bien ni está mal, pero sí tenemos que tener en claro que no es esencial. Desde el pensamiento de que ningún mamífero necesita alimentarse con leche de otro animal, y que no necesitamos leche o derivados de otros animales para estar de forma saludable. Es un alimento más, puede estar, puede no estar, va a depender un poco de la tolerancia, hay gente que tolera un poco mejor, gente que no, y también tiene que ver mucho el proceso de estos lácteos. No es lo mismo una leche más pura, o un queso más puro, o una crema de leche, que es solo la parte grasa, que un yogur endulzado, que en realidad es una golosina disfrazada de yogur, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, por lo menos saber que no son esenciales. Después, si uno lo suma o no lo suma y en qué forma lo suma, dependerá de un montón de cosas. Y también la calidad de ese producto es muy importante. Lo mismo con la fruta. La fruta es una golosina de la naturaleza puramente estacional, en la cual seguramente evolutivamente tuvimos acceso a la fruta momentáneamente y por momentos en donde yo creo que la fructosa
de la fruta, que es el azúcar que tiene la fruta, tiene una función más de crear una especie de síndrome metabólico para pasar el invierno, ¿sí? En donde nosotros quizás comíamos más fruta en verano cuando había fruta disponible, y que probablemente no había fruta disponible en grandes cantidades, en donde quizás eso gatillaba el reservar un poco de grasa para después los periodos de más escasez, ¿sí? Entonces, si bien nosotros hoy vivimos en un momento, una vida moderna, en donde vamos a la verdulería, a los supermercados y tenemos fruta todo el año, de todos colores, ni hablar que esta fruta ha sido modificada genéticamente, que está llena de agrotóxicos, que tiene mayor cantidad de fructosa para que sea más dulce, o sea, ni siquiera es la fruta real desde un inicio. Bueno, no estamos preparados genéticamente para comer la cantidad de fruta que comemos todo el año. Con esto no quiero decir que la fruta es mala, porque a veces la gente es como que se agarra y dice, no hay que comer fruta. No quiere decir que está mal, pero hay que sacar el concepto de la necesidad de 5 frutas por día, la necesidad de fruta todo el Sí, año, sí, 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 sí. y después, obviamente, todo el tema de los agrotóxicos y la modificación genética de las frutas, bueno, cada vez nos alejan más de ese alimento original que quizás tuvimos en contacto estacionalmente. Sí, sí, totalmente. Sí, gracias, Mariel. Y de hecho yo me gustaría matizar que además los niños, que siempre lo comento, claro, al ser pequeños, ¿no? Y tener menos sangre, que es lo que siempre comparto, ¿no? Es que al contrario de lo que creemos, necesitan aún menos. Bueno, es decir, no necesitan grandes cantidades de carbohidratos, al contrario. Es decir, su metabolismo tiene que hacer un esfuerzo, ¿no? Bueno, me refiero a que no necesitan como los hemos hecho ahora, ¿no? Que parece que ellos necesitasen más. Es al contrario, ¿no? Entonces, ay, esto es fuerte, ¿eh? Porque los niños, y voy con la siguiente pregunta, que es, ¿qué nos podrías explicar de la importancia de la microbiota saludable o del riesgo de permeabilidad intestinal en niños y adolescentes, ¿no? Bueno, digamos, cuando uno, con respecto al comentario de las necesidades, los niños tienen diferentes necesidades energéticas en función del momento que están, ¿no? Por ejemplo, el primer año de vida es un momento que de hecho no se repite nunca más en la vida, Mm. porque triplicamos o aún más nuestro peso de nacimiento, y es un momento donde se produce una altísima, tenemos mucho requerimiento energético, esa velocidad de crecimiento después baja para volver a subir en la pubertad, o sea, tenemos momentos diferentes con necesidades diferentes, y lo que siempre digo, si uno ofrece comida de verdad y no altera su sensorialidad, probablemente el hambre va a estar relacionado con lo que uno les ponga enfrente, y ellos deberían poder regularse en momentos de que van a comer más o momentos que van a comer menos en función de sus necesidades. Es muy típico que un niño cuando se enferma, por ejemplo, de algo, en general come menos, pierde peso, y es muy, siempre uno ve que en la recuperación, en la convalecencia de cualquier enfermedad, los niños aumentan y comen más que antes y recuperan su peso para después, Mm. o sea, el cerebro de los chicos puede ir regulando en función de las necesidades, y tenemos que confiar en ellos, siempre y cuando le ofrezcamos alimentos Comida. que sean comida de verdad. ¿Sí? Ujú. Y con respecto a la microbiota, bueno, los niños es algo sumamente interesante, porque cuando nosotros hablamos de microbiota, lo primero que uno tiene que pensar es, bueno, ¿y dónde se origina? ¿Dónde empieza todo esto de que nosotros empezamos a sumar estos microorganismos que viven con nosotros y que son claves para el metabolismo? Hoy ya sabemos que no solo ocupan un lugar en nuestro intestino, sino que interfieren con nuestro sistema inmune, digamos, con la absorción de ciertas vitaminas, producen un montón de sustancias que nosotros necesitamos para poder ser saludables. O sea, tenemos un mecanismo totalmente simbiótico con nuestra microbiota que nos protege, y tener una microbiota saludable va a hacer que seamos más saludables, y tener una microbiota no saludable va a disparar que tengamos enfermedad. Entonces, en los niños, ya desde el embarazo, desde que están Ujú. adentro de la panza, ya de hecho hay estudios que muestran de que quizás podría haber este pasaje trasplacentario de la microbiota de la mamá al bebé. La importancia de que la mamá sea sana, de tener una mamá sana y con una microbiota sana, ya desde el momento previo al parto. El momento del parto, que es tan Ujú. importante, hoy
a ver, las cesáreas han salvado muchas vidas, pero hoy hacemos muchas más cesáreas de las que deberíamos, entonces estamos impidiendo ese primer contacto con la microbiota de la madre, que es ese como empapado de un Ujú, montón de bacterias que son tan importantes para tener una microbiota saludable. La lactancia materna, la leche materna está llena de microorganismos y además tiene tiene oligosacáridos, tiene alimento que está puramente destinado a la microbiota. Mirá qué tan importante es la microbiota para el recién nacido, que la leche materna tiene alimento que es específicamente para ella, porque no se absorbe, está hecha solamente para su microbiota. Entonces, estimular la lactancia materna, estimular ujú, el parto siempre que sea posible, estimular el contacto temprano con la madre, con sus hermanos, el contacto con la naturaleza. O sea, nosotros tenemos que entender que seguimos funcionando como si viviríamos ujú. dentro de la naturaleza y en donde cada vez estamos más alejados. Bueno, ni hablar en el momento mundial que estamos viviendo, en donde cada vez hemos perdido más contacto y ya casi que tener contacto con otro humano es algo llamativo, ¿no? Hemos perdido nuestro intercambio de microbiota que teníamos porque ya acercarse a alguien es hasta, a uno le da miedo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me encantaría saber qué va a pasar con estos niños burbuja de estos últimos años que han Totalmente, perdido sí. el contacto con otros niños, han perdido el contacto quizás con la naturaleza, que es clave los primeros años de vida para justamente enseñarle a su sistema inmune la tolerancia. Nosotros hoy sabemos que los niños con hiperhigiene, los niños burbuja, Ujú, tienden a tener más enfermedades alérgicas, tienden a tener más enfermedades infecciosas, y eso es porque no logran aumentar la diversidad de nuestra microbiota. Y por supuesto que la calidad de nuestra microbiota depende de lo que comemos, ¿sí? Si nosotros comemos alimentos ultraprocesados, comemos a cada rato, no permitimos que el intestino descanse y que se mueva y tenga los movimientos que tiene que comer para barrer esa microbiota hacia donde tiene que ir y que crezca en cierto lado y no en otro. O sea, hay tantas cosas de nuestra vida moderna que afectan nuestra microbiota y hoy tenemos cada vez más información de cómo esa microbiota puede regularnos metabólicamente y nutricionalmente. Entonces, cuando uno habla desde microbiota desde niños, uno tiene que empezar desde la madre, ¿sí? Desde la sí. madre, desde el embarazo, desde el parto, desde intentar la lactancia, en no darle alimentos procesados, en no darle alimentos llenos de azúcar, en darles comida de verdad, en darle la diversidad propia del lugar en donde vivimos. Probablemente haya lugares en donde tengamos más acceso a pescados, a ciertos alimentos, a ciertas carnes, otros que sean otros, y probablemente nuestro genoma esté un poco adaptado al lugar en donde vivimos. Entonces, quizás no decir, bueno, un alimento es bueno, un alimento es malo, sino ir hacia la diversidad, ir hacia la comida de verdad, estacional, que probablemente nuestra microbiota esté muy contenta con ello. Claro, sí, ser coherentes, ¿no? Coherentes con el contexto, sí, 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 como ese, bueno, esa responsabilidad de saber que hay varias etapas clave, como las que dijiste tú, ¿no? Del embarazo, sí, ¿no? Es así, el parto, la primera etapa de vida, los primeros 3 años, ¿no? Que sí son etapas como sumamente claves para la predisposición de la microbiota ¿no? Pero luego, como dices, ¿no? Que no solo porque tenemos esta cosa, ¿no? De qué me tomo, qué medicación, y esto es mentalidad, ¿no? ¿Qué medicación, qué probiótico me tomo para arreglarlo todo? Uy, ¿no? Y no es así. Totalmente, totalmente. Los probióticos son una herramienta más que a veces cuando uno tiene que ir a solucionar ciertas alteraciones de la microbiota pueden jugar un papel, pero de ninguna manera son la solución a una alteración de la microbiota, porque si Sí, no estamos haciendo un poco lo que hacemos con otros fármacos, tapar un síntoma sin ir a la causa. Entonces, total. tomar probióticos y seguir comiendo la comida que dañe nuestra microbiota, no tener contacto con la naturaleza, ser sedentario, no hacer Ujú, ejercicio, no exponerse al sol, si uno no hace todas esas cosas y probablemente el probiótico no tenga mucha función o no claro. logre nuestras expectativas, ¿sí? Entonces tenemos que perder esa mirada tan simplista de decir, bueno, si hay un problema en la microbiota, entonces generemos probióticos. Los probióticos son muy buenos y son una buena herramienta, pero
el probiótico necesita una buena base, y para tener una buena base tenemos, como yo siempre digo, tenemos que volver a ser humanos, y ser humanos es comer comida para humanos, es tener relaciones saludables, es contacto con la naturaleza, es ponerse al sol y hacer ejercicio, porque no hay humano saludable sedentario. Entonces, cuando uno empieza a conectar todo este tipo de cosas, y bueno, probablemente nuestra microbiota mejore, a veces va a haber que ayudarla, a veces habrá que tomar cierta medicación o ciertos suplementos para ayudarla, para poder revertir una alteración, pero las claves están acá, no en el Sí, frasquito de probióticos. totalmente, sí, gracias, Mariel. ¿Y qué recomendarías, mira, conectando con esto que acabas de decir, a niños o adolescentes con una condición autoinmune, ¿no? Como la diabetes tipo 1, ¿no? Que además tú sabes que yo lo principal que recomiendo es normalizar los niveles de glucosa en sangre para que el contexto metabólico sea lo más parecido, ¿no? A quitar esa glucotoxicidad, porque esto ya nos mata todo, nos mata bacterias y nos inflama crónicamente. Bueno, además de esto, bueno, supongo que un poco ese contexto que acabas de decir, ¿no? Es todos estos hábitos, pero ¿recomendarías algo más? Porque, claro, siempre hay esta susceptibilidad de más autoinmunidad, que esto es lo que yo veo, ¿no? En el día a día. Sí está la diabetes tipo 1, pero luego hay más vulnerabilidad a otras, a otras enfermedades Bueno, autoinmunes. la diabetes tipo 1, de por sí, a ver, como toda enfermedad autoinmune, el hecho de tener una enfermedad autoinmune, el saber que nuestro sistema inmune en cierta forma ha fracasado en la tolerancia y nos ha atacado, nos pone en riesgo de tener otras. Y de hecho las enfermedades autoinmunes se asocian no porque uno tiene mala suerte, se asocia porque el mismo sistema inmune que no pudo controlar uno puede dejar de controlar otra. Entonces, por ejemplo, la diabetes tipo 1, el hipotiroidismo, la celiaquía, en general son enfermedades que suelen estar asociadas y en donde, si bien no se conoce con exactitud cuáles son las causas de la diabetes tipo 1, el hecho de que esté en aumento, como lo hablamos en un principio, nos hace pensar que esto tiene que ver con el ambiente. Tenemos muchísima evidencia, por ejemplo, con la relación con el gluten, con la relación de alimentos procesados. Entonces, los pacientes diabéticos tipo 1 deberían cuidarse aún más de estos alimentos para no disparar otra enfermedad autoinmune. Pero una cosa importante en los chicos con diabetes tipo 1 es el concepto, ¿no? Yo siempre digo que en realidad todos los que comemos alimentos procesados nos pasa, tenemos el mismo impacto metabólico, solo que los diabéticos se dan cuenta porque lo ven Ujú, en su aparato, pero el ujú. resto de los pacientes nos pasa lo mismo sin verlo, ¿sí? Sí, Entonces, sí, sí. no es que los diabéticos, los pacientes diabéticos tipo 1 tienen que tener una dieta especial. En realidad, todo el mundo debería tener una dieta especial porque la dieta que estamos haciendo está equivocada. Entonces, el problema no es el niño diabético que no tiene que agarrar el paquete de galletitas, el problema es que los niños no tienen que comer galletitas, ninguno, no solamente el que es diabético. El que es diabético le dispara mayor alteración de su metabolismo y lo pone en evidencia y lo ve, pero el resto de los que no son diabéticos también. Entonces, está ese concepto de que un niño diabético puede comer lo mismo que un niño no diabético, pero el problema es que el niño no diabético no está comiendo lo que debe comer. Entonces ya ahí se arma, ya desde la base estamos mal, ¿sí? Entonces, y ni hablar en una diabetes tipo 2, que quizás no tiene que ver con autoinmunidad, pero un paciente diabético tipo 2 tiene una intolerancia a los hidratos de carbono, o sea, esa insulina dijo basta, la célula dijo, yo no quiero más azúcar, ya estoy repleta de azúcar y seguimos insistiendo con dietas en hidrato de carbono, cuando la célula nos está diciendo que no quiere más. Entonces, el problema acá es cambiar el concepto. Y en vez de quizás, si bien las dos compartimos un tipo de alimentación baja en hidratos de carbono o cetogénica o diferente herramienta, a veces yo siempre digo que ponerle un nombre a la alimentación en cierta forma puede crear cierto rechazo. Sí, Eh, Cuando en realidad, cuando uno cambia su alimentación y come comida de verdad, cuando nos alejamos de la agricultura, que es un invento de los últimos 10.000 años, cuando nos alejamos de la industrialización, que es un invento de los últimos 60, 70 años, y comemos los alimentos con los que nuestro genoma fue forjado, que son carnes, huevos, frutas y verduras,
y algunas semillas y algunos tubérculos, y bueno, eso se convierte en una dieta baja en hidrato de carbono, no hay que ponerle ningún nombre, ¿sí? Sí, 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 total. Entonces, quizás uno tiene que apuntar a eso, a la comida real, a la comida de verdad, en donde cuando uno va por ese camino se convierte en una dieta baja en hidratos de carbono, porque esos hidratos de carbono comparados con las cantidades industriales que come un niño cuando se alimenta con una alimentación estándar, ya la diferencia es enorme. Sí, totalmente, sí, sí, sí. Es que, de hecho, yo siempre comento, ¿no? Que cuando yo llegué a bajar los hidratos fue porque yo veía que así tenía estabilidad glucémica, pero yo no sabía ni cómo se llamaba ni nada. Es decir, fue por ensayo y error, tal cual, ¿no? El nombre, ya, es que fue hace poco el nombre que me di cuenta de que, pues sí, es cetogénica, es no sé cuánto. Bueno, en fin, pero es lo que dices tú, ¿no? El nombre es que es lo de menos. Es igual que la diabetes, que siempre digo, ¿eh? Cuando dices, yo estoy ahí en prediabetes, digo, es que el nombre es igual. Tienes que normalizar tus niveles de insulina, tus niveles de glucosa. El nombre es igual, no importa. Pero bueno, es esta cosa que tenemos, ¿no? Con relación a la etiqueta. Y bueno, pues mira, voy a ver si hay algunas preguntas, Mariel, si te parece bien, y ya vamos Sí, sí, sí. acabando. A ver, ¿qué me preguntáis por aquí? Uy, ¿cómo van en España en la ley de etiquetado frontal de los alimentos? ¿Obligará a la industria a reinventarse? Bueno, con la ley de etiquetados, bueno, hay esta clasificación que hicieron ahora, que pregunta Aguilar Fabiana, que a mí no me gusta nada porque, bueno, porque clasifican a un mismo alimento, pero a favor de los hidratos de carbono. Entonces, Es esta el clasificación. Nutri-Score, ¿no? El que usan en Sí, España. sí. Entonces yo ni hago caso, porque es un poco lo mismo que hablábamos, porque en primera, que no tenga mejor etiqueta tu alimento que te vayas a comer, eso ya para empezar, ¿no? Y en segunda, ya si tiene alguna etiqueta, pues, es que mejor tu saber, ¿no? Que debe de tener los menos ingredientes, pero ese Nutri-Score, ajá, esta, no, para mí no es muy coherente, ¿no? Con lo Sí, que realmente importa. el Nutri-Score es un etiquetado que está más a favor de la industria que del paciente. Porque de hecho uno ve un montón de alimentos procesados, cereales para niños que son categoría A y el aceite de oliva que es categoría D, creo, si mal no recuerdo Sí, sí. cómo son. O sea, claramente, pero bueno, creo que esto tiene que ver con esta dificultad de poder definir qué es saludable porque desde la industria es una buena estrategia todo el tiempo estar dando evidencia contraproducente sobre qué comer o no comer. Mientras uno se queda en esa nube leyendo que esto sí, no, ahora no, salió un estudio que dice que sí, salió un estudio que dice que no, mientras te tienen en esa nebulosa, nada cambia. ¿Sí? Ujú. Entonces, esto es una estrategia en la cual más que ir hacia, digamos, lo que uno deberíamos apuntar es a comer comida sin etiqueta, ¿sí? A comer comida lo más real que sea, como sale de la naturaleza, o con un procesamiento mínimo, ¿sí? Y no perderse en números, en cuentas, en si es A, B o C. Ese debería ser el mensaje. Pero bueno, por supuesto que nosotros acá en Argentina estamos luchando por el etiquetado frontal de alimentos, de los sellos negros, como hay muy parecido en Chile y en otros países de Latinoamérica, en donde obviamente es una buena alerta, tiene buena información, pero bueno, que está actualmente por detrás con muchos conflictos de intereses, porque por supuesto muchos de los alimentos, de los productos que hoy llevamos a nuestra casa creyendo que son saludables, de repente van a estar llenos de sellos. Entonces, bueno, hay una cuestión económica detrás de eso, ¿sí? Sí, 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 total. Es Es que, sumamente complejo, es una sí, herramienta, como creo que es una dices, es que buena se herramienta. mantiene el miedo, se mantiene la confusión y entonces allí ya es estar perdiendo tiempo también, ¿no? De que te estás ahí pensando, confundiendo. Mira, aquí nos dice Lorena, ¿qué recomendaríais darle a los nenes en lugar de galletitas, sobre todo en el cole? Bien, creo que primero tenemos que cambiar un poco la cuestión cultural, ¿no?
digamos, tenemos una cuestión cultural de que el desayuno es una especie de algo dulce, donde tiene que haber un panificado, un pan, una galletita, y quizás pensar en mandar una vianda al cole con unos tomates, unos huevos y una palta suena, ¿cómo va a llevar un tupper con huevos al colegio? Pero es una cuestión cultural y de aprendizaje. En realidad puede llevar lo que quiera mientras que está en el espectro de comida real. Si quiere llevar tirita de pollo, que lleve tirita de pollo. Si quiere llevar un omelette de queso, que lleve un omelette o unos huevos revueltos o un huevo duro o un huevo con alguna fruta o un pedazo de carne o algo que ustedes le puedan, al principio, cuando uno quiere cambiar la alimentación, todo el tiempo busca esta especie de reemplazo. Uno quiere reemplazar la galletita, el pan, la pizza, la tarta, el fideo, quiere buscar algo que reemplace lo que aprendió que tenía que comer. Y está bien, es un proceso que uno tiene por el cual pasar y también busca aceptación, en donde, bueno, quizás ahí uno empieza a usar estas harinas alternativas, por así decirlo, que son frutos secos molidos, el coco rallado, y puede hacer alguna especie de preparación, budín, galletita, pero en realidad lo que tenemos que darnos cuenta es que no hace falta en estos alimentos. Uno puede ir hacia lo básico, y si uno les enseña que lo que tienen que comer es eso, y si tienen hambre o se pueden llevar unas aceitunas, es una cuestión cultural que hay que cambiar en qué significa un desayuno o una comida para un niño. Y bueno, Sí. llevará lo que quiera siempre dentro de un espectro que sea comida de verdad. Y a veces es uno el que tiene que cambiar porque a uno no le entra en la cabeza cómo va a llevar unas aceitunas, unos tomates y unos huevos al colegio, cuando no debería haber ningún problema que así sea, ¿sí? Porque eso es un No alimento debería ser altamente lo eficiente y raro. Sí, nutricional. sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, pues sí, yo creo que es un proceso, ¿no? Porque depende de dónde, si llevas, ¿no? Las galletas, si lleva tu niño las galletas desde hace mucho tiempo y le quieres cambiar de un día para otro al huevo, yo lo sé, ¿eh? Que a veces me dicen los Sí, padres, es que me lo va a tirar, ya lo sé, ya entiendo, yo también tengo una hija. Bueno, pues es poco a poco, ¿no? Métete en el proceso, pero que sí, lo también entiendas. tenemos que saber, yo siempre les digo a mis pacientes que lo primero que uno tiene que hacer cuando quiere empezar el cambio es sacar al enemigo de casa, porque mientras yo siga teniendo alimentos Sí, procesados en casa, probablemente todo el esfuerzo que yo quiera hacer en hacerle el budín o la galletita más saludable o en que se lleve, no lo voy a sí, lograr, porque no se puede ir luchar con un alimento que competir, sensorialmente sí, no se puede competir con ese tipo de alimentos desde lo sensorial. Entonces, hasta que yo no lo saque de casa, no, si yo quiero que mis hijos tomen agua, tengo que sacar el jugo. No puedo darles la opción. ¿Quieren agua o quieren jugo? Van a elegir el jugo, no hay ninguna duda. Algunos elegirán agua, un pequeño porcentaje. La gran mayoría va a elegir el jugo, va a elegir la gaseosa. Entonces, lo que yo tengo que hacer es sacarlo de casa, crear primero un refugio saludable en casa, para después poder ir hacia el exterior, que es un desafío muy grande, porque hoy estamos muy enfermos como sociedad con respecto a la alimentación, pero primero tengo que hacerlo desde casa, ¿sí? Tengo que ser ejemplo, tengo que cambiar la forma de alimentarnos y saber que ningún niño o adolescente con comida disponible y con agua disponible se va a desnutrir, ¿sí? ujú, Cuando tenga hambre de verdad, va a comer lo que tenga disponible. Nadie se muere de hambre negado a comer huevos, carne, frutas y verduras. Entonces, bueno, también es un proceso que uno tiene que hacer como padre también, ¿sí? Aceptar de que hay ciertas cosas que hasta que no saquemos de casa no vamos a poder hacer el cambio. sí, de desintoxicación y de, sí, 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 que sí, que depende de donde te encuentres, puede ser no fácil, pero es posible. O sea, Totalmente, sí, totalmente. totalmente. Bueno, pues hacemos dos preguntas más y ya nos vamos despidiendo, que no quiero también tampoco quitarte tanto tiempo, Mariel. Ningún Mira, problema. dice, ¿ascorbato de sodio en niños es recomendable? ¿Mm? Ascorbato, no sé a qué se refiere específicamente, Ah, si tiene que ver con algo que estén más desde una suplementación o desde algún aditivo alimentario. sí, no sé, yo tampoco. Porque si, Ascorbato de salvo sodio. que se refiere al ácido ascórbico, que es la vitamina C, A lo mejor, pero si ascorbato de sodio, no sé yo no sé tampoco. específicamente a qué se está refiriendo.
Y mira, Doman nos dice, ¿cómo saber en qué estado está nuestra microbiota? Y en general, a ver, si bien, bueno, quizás ustedes en España tienen más acceso a test diagnósticos de microbiota, Sí, si bien hay estudios en donde uno puede evaluar, eh, hay también cosas muy importantes si es que tiene que ver que la microbiota está explotando en lo que es evidencia, ¿sí? Entonces cada día tenemos más información y hoy casi que vimos la punta del iceberg y nos falta aprender todo lo que hay debajo. Entonces también hay que saber que no hay un estudio que uno diga, yo me hago este estudio y me va a decir qué tengo que hacer y qué tengo que dejar de hacer. Sí, hoy sabemos que hay ciertas bacterias o ciertas microorganismos que se ven más en patologías, otras que tienden a estar cuando uno es más saludable, y fundamentalmente el equilibrio de esa microbiota. ¿Sí? A veces no es cuál, sino el equilibrio. Y por ejemplo, el sobrecrecimiento bacteriano, tan asociado a trastornos intestinales, colon irritable, enfermedades autoinmunes, permeabilidad intestinal, hoy ya, más que hablar de sobrecrecimiento bacteriano, tenemos que hablar de disbiosis, ¿sí? Como que se ha ujú, perdido ese equilibrio y a veces hacer ese diagnóstico es muy complejo, en donde lo más importante es la clínica del paciente. Un paciente que se distiende, un paciente que alterna constipación con diarrea, un paciente que tiene déficit nutricionales, los típicos pacientes que engordan del aire, ¿sí? Que comen poco y no logran hacer un control metabólico, pacientes que tienen alteraciones cognitivas a nivel sistema central, que tienen depresión, que tienen enfermedades autoinmunes, desde la correcta clínica, interrogatorio, es que uno empieza a pensar en esta sí. disbiosis, que a veces puede diagnosticar con algunos estudios y a veces desde la clínica del paciente Ya y te los das síntomas del cuenta, paciente, sí, porque además es uno cambiante, o sea, es lo que totalmente, no, no es de que ya tenemos esto y ya para siempre, ¿no? Sino que se va modificando y uno mismo, ¿no? Tendría que ir conectando con estos síntomas que dices, ¿no? Tendría uno que ir, ¿no? Cómo estoy del vientre, cómo estoy cuando como, cómo estoy descansando, o sea, un poco esto que también yo creo que te totalmente. dice mucho, ¿no? Te dice Y porque mucho nosotros, en cierta forma, normalizamos muchos síntomas, también, como que pareciese que estar constipado, que tener diarrea, que distenderse, que tener la es panza hinchada, que normal, tener reflujo es normal, ¿sí? Hemos estado años tapando estos síntomas con antiácidos, con antiinflamatorios, que lo único que hicimos fue empeorar la situación, ¿sí? Entonces, desde una mirada más desde buscar la causa, bueno, el estrés, ¿no? La conexión cerebro intestino y microbiota es sumamente importante. Entonces, el manejo del estrés, los vínculos saludables, el momento por lo que yo estoy pasando, el contacto con la naturaleza, insisto en el contacto con la naturaleza, es algo que es muy necesario, la exposición al sol. Entonces, probablemente, aunque uno no sepa que el estado de nuestra microbiota, si nosotros empezamos a comer lo que nuestra microbiota necesita, si dejamos de comer lo que la lastima, si tenemos contacto con la naturaleza, si nos exponemos al sol, si hacemos ejercicio, seguramente vamos a empezar a mejorar, ¿sí? Porque esa es la base de construir una microbiota saludable. claro, claro, y no necesitamos, ¿no? Ningún tipo de estarnos haciendo estudio y todo esto, que yo entiendo, ¿eh? Porque es la mentalidad que tenemos y que nos han enseñado de la medicina tradicional, ¿no? De un estudio y me tomo esto, Total, pero vemos que además es multifactorial y todo es tan integral, ¿no? Que intervienen tantos factores que tenemos que empezar a cambiar esta mirada, ¿no? Y abrirla. Pero totalmente, pues totalmente. gracias, Mariel. No sé si quieres agregar algo más. Eh, sí, Creo que pasamos por todos los temas, sí, Rosy, así como rápidamente. Nada, esto un poco era quizás más apuntado a niños y adolescentes, y quizás un concepto importante o algo que está bueno dejar es que a veces nosotros creemos que los niños, como vos le dijiste en un momento, necesitan azúcar, necesitan ciertas cosas para crecer, eso no es real, y también nos pasa que los niños en general, a pesar de que coman cualquier cosa y que hagan cualquier cosa, en general tienen años de salud y uno a veces no puede ver
que lo que uno hace los primeros años de vida puede tener mucho impacto en su adolescencia y su adultez. Entonces, o quizás solo vemos alteraciones en el peso, entonces, bueno, como es flaco, como es flaquito, entonces que coman lo que quiera, y no somos conscientes de que estamos creando un montón de circuitos de recompensa que van a impactar y que van a ser muy difíciles de revertir a medida que pasen los años. Entonces, no fijarnos en que si es flaco o si no es flaco, porque quizás los números van a dar, uno los va a llevar al pediatra y decir, sí, está creciendo bien, bien en peso, bien en talla, siga así, porque probablemente eso que hagamos en la infancia y en la adolescencia no lo vamos a ver ahí, lo vamos a ver a futuro. Entonces tenemos que ser conscientes de eso, ¿sí? Que el problema de los niños es que si bien hoy, bueno, lamentablemente los niños cada vez tienen más enfermedades de adultos desde temprana edad, quizás no estamos viendo y estamos perdiendo la oportunidad de crear hábitos saludables que van a quedar durante toda la vida. Totalmente. Muchísimas gracias por decir esto. Claro que sí, que es esta inversión que hagamos hoy, ¿no? Con ellos, ¿no? Y esta atención que pongamos. Así que sí, muchísimas gracias. Yo aprovecho para recordaros que tengo un webinar este martes que se llama Guía para ser keto con diabetes o resistencia a la insulina. Es un webinar gratuito que te puedes apuntar en mi perfil y ahí presentaré los programas de acompañamiento que hago. Y súper agradecida, Mariel, de tenerte aquí y de hacer el live contigo. Un abrazo grande y espero que nos veamos pronto. Igualmente, Rosy, un placer charlar con vos y bueno, espero que a la gente que nos ha escuchado les haya quedado, aunque sea algo de todo esto que charlamos o que por lo menos instalar esta semilla de duda para Claro, empezar a hacer los cambios en casa. Muchas gracias por invitarme y bueno, ya estaremos hablando nuevamente. claro que sí. Un abrazo, Mariel. Chao, chao y Un gracias a abrazo. todos.